Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video. Arepa, arepita, para la señora, para la señorita. Pues sí, haré un video de cómo preparar esas famosísimas arepas venezolanas. Y ustedes están viendo acá, atrás de mí, cómo es que me han quedado. Esta receta, ustedes saben que el pueblo de Venezuela, la gente bella de Venezuela, la ha dado a conocer en todas partes porque son muy sabrosas. Y si quieren saber cómo me quedaron las mías, cómo que lo hago, quédense hasta el final. Y ahora, adelante video. Los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. Dicho esto, vamos a comenzar ya con la receta. Para la misma vamos a necesitar un recipiente que tenga profundidad, que sea hondo. Y la harina que voy a usar para hacer las arepas venezolanas es esta harina, que es la que más se utiliza para esto en Venezuela, o más conocida, que es la harina pan de maíz precocida. Y esta es de grano de maíz blanco, a diferencia de la colombiana, que usan parecida para sus arepas, pero es de grano de maíz amarillo. Y bueno, vamos a comenzar agregando la harina en nuestro bol. Seguimos con la sal. Ahora le voy a agregar la mantequilla. Voy a poner, hablando del agua tibia, un poco solamente. Hay que ir adicionándolo de poco en poco para que no se hagan grumos. Deje ponerle aquí en el recipiente con la mantequilla. Y vamos con las manos, como decía, bien limpias, a comenzar a amasar, así de esta forma. Seguimos agregando más líquido, más agua. Voy a quitar toda la mantequilla que se había quedado aquí pegada. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Yo creo que ya está prácticamente. Vamos a comprobarlo. Vean cómo se está despegando prácticamente del recipiente por completo. Vamos a presionar. Miren, esta es la consistencia que estamos buscando. Nos ha quedado una masa suave y homogénea. Y lo que voy a hacer es dejarla reposar alrededor de unos 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos entonces a chequear la consistencia de la masa nuevamente. Recuerden que lo más importante en esta receta es justamente el amasado. La masa está suave, pero también está firme, está perfecta. Mi gente, siempre tenemos a mano harina extra y agua por si nos hace falta. Y bueno, voy a hacer ahora las porciones. He puesto la masa en esta tablita de trabajo porque la voy a aplanar un poco para dividirla. Y ahora voy a hacer las bolitas. Déjenme primero ponerme un poco de aceite, así no se me pegan. Voy a ir poniendo las bolitas en este plato porque voy a trabajar con una acá en la tabla. Y vamos a hacer la forma de las arepas. Vamos a ir apretando poco a poco para dar una forma redondeada. Así nos deben de quedar. Si se nos abren así, no se preocupen, solamente se aprieta y se rehace el borde. Para hacer nuestras arepas, para cocinarlas, yo voy a usar esta parrillera, pero también se puede hacer en la sartén. Voy a ponerle un poco de grasa para que no se nos vaya a pegar. Tiene que ser muy poca. Y ahora voy a encender el fuego y cuando esté caliente, entonces ponemos nuestras arepas.
Ya la parrilla está caliente, voy a comenzar a colocar las arepas. La temperatura es medio alta y voy a saber que están por este lado cuando estén ya doraditas y entonces las volteo. Arepas venezolanas. Ya estoy deseoso de probarlas porque según me ha contado de ella, y yo he leído también, las arepas venezolanas son el alimento emblemático de los venezolanos. En el desayuno, en el almuerzo, en la comida, relleno con diferentes cosas, ¿no? Ellos tienen muchos rellenos diferentes. Y bueno, yo obligatoriamente tengo que esperar un poco a que terminen. Sé que van a quedar riquísimas porque lo que ella hace aquí en la cocina de Tori siempre queda bueno. Y estas arepas van a quedar buenísimas. ¿Y qué te querías decir? No sé por qué ella hace esa mueca. Yo sé que van a quedar buenísimas porque todo lo que ella hace aquí en la cocina es riquísimo. Bueno, mis amores, que si les gusta esta preparación de estas arepas que estamos haciendo para ustedes hoy, nos regalen por favor un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y eso es muy importante, todo eso es muy importante, suscribirse, la campanita, el me gusta. ¿Y por qué es importante? Ella lo va a decir hoy, ¿Por qué es importante? Porque así podemos llegar a obtener la meta de 1 millón de suscriptores. 1 millón de amigos. Miren, ella se pone así cuando ella dice ese número porque a ella le parece muy grande, pero miren, las metas hay que ponérselas bien grandes para poder llegar a ellas poco a poco y disfrutar el camino llegando a la meta. Si se pone la meta muy pequeñita, no vale la pena. Bien grande, bien grande. Y llegaremos, pero paso a paso y disfrutándolo. Así mismo, y compártelo con toda la gente. ¿Cuál es el canal del sabor? La cocina de Tori. Y ahora seguimos con la receta. Han pasado unos 10 minutos, las voy a chequear para ver si están doraditas. Oh, sí, están doraditas. Eso es lo más importante, así que voy a seguir volteando las demás. Ahora le voy a dar el mismo tiempo más o menos que le di por la otra cara. Ya pasó el tiempo, voy a chequear cómo están por esta otra cara. Se ve doradita, la voy a retirar. Déjenme seguir chequeando las demás. Esta también está dorada, también la voy a retirar. Esta la voy a dejar un poco más para que tome más color. Un poquito esta. Esta ya está. Ahora, con un cuchillo de sierra como este, vamos a cortar la arepa al medio. Esta arepa la voy a rellenar con queso mozzarella, que es un queso que derrite, y con queso parmesano, que ustedes saben que el queso parmesano aporta mucho sabor también. Esta otra que tengo aquí, le voy a hacer un relleno diferente. Aquí tengo las fritas de plátano maduro o tajadas, como se le dice en Venezuela. Le voy a poner lo que sería carne de picadillo para los cubanos, para los venezolanos, carne picada, no sé bien cómo le dicen. Vamos a ponerle. Y por último también le quiero poner queso mozzarella, parmesano, también le voy a poner parmesano, que no se me olvide, ellos tienen que estar juntos. Pues está bien llena. Aquí tengo nuevamente puesta nuestra parrilla, estoy esperando que caliente para poner nuestras arepas, porque como les pusimos el relleno, el queso, así va a derretir un poco y van a estar mucho más sabrosas. Ya está caliente, vamos a comenzar a ponerlas. Ya se ve que el queso está derretido, lo que queda entonces es servir. Y bueno, mis amores, ahora me toca hacer el trabajo difícil de probar estas arepas venezolanas. Y para ello vamos a ver quién aparece aquí a acompañarme a probar estas delicias. Por supuesto, mi esposo. Siempre voy a probar lo que ella hace. Y ya veo que ya las arepas están listas para ser probadas y decir cómo están.
Así mismo. ¿Cómo tú crees que están en tus arepas? No sé, tú eres el que después le das el visto bueno. Espero que estén muy buenas. Yo les digo ahora, cuando las pruebe, y ¿qué hacemos? Bueno, yo quería decir que estamos haciendo esta receta en honor al pueblo de Venezuela porque a nosotros nos gustan las recetas venezolanas. Nosotros tenemos ya varias recetas de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, tenemos las empanadas venezolanas, Las empanadas, tenemos sí. la marquesa venezolana Enlace debajo del video en la cajita de y descripción. ahora tenemos la arepa venezolana. Por lo que ustedes están viendo, a nosotros nos gusta bastante la comida venezolana. Sí, ¿Tú no crees? yo creo que sí. Aquí tenemos también para acompañar la malta. Y la malta, malta tuey, sabemos que la malta de los venezolanos es la malta polar, Sí, la polar. pero la buscamos por todos los mercados, no la encontramos. No. Pero encontramos la malta emblemática de los cubanos, que es la malta Atuey, que esta malta está hecha por la marca Bacardí, una marca de ron cubano, Bacardí. Si ustedes saben, la malta Atuey es como si fuera una cerveza, pero sin alcohol. Increíble. ¿Y tú me puedes servir ¿Sí? ahí un...? Voy a servirla a ella. Gracias. ¿Y cuál de ellas quieres que te ponga? ¿Cuál de las empanadas? ¿La de queso con plátano maduro frito? Por supuesto que la de carne, la que tiene picadillo. Bueno, vamos, mira, aquí veo el Los hombres picadillo. somos carnívoros. Así es. Y mira, aquí tengo también esta salsa rosada. Es la salsa rosada que normalmente usan en Venezuela para acompañar tanto las empanadas como las arepas. Si ustedes quieren saber cómo se hace esa salsa rosada, escriban en los comentarios y ella hace un pequeño short y les explica cómo hacerla. ¿Quieres que te ponga aquí por arriba? Bueno, pues un poquito. Y esto es lo que normalmente los venezolanos le ponen por arriba a la arepa. Si quieres más, me dices. Y bueno, para mí, yo me voy a ir con una de queso con plátano maduro frito. Toma una servilleta. Gracias. Y vamos a poner también para mí. Y provechito. Vamos a probar, así que con permiso, vamos a probar cómo quedó esto. Tan grande, Tan grande, sí. y miren, grandísima. Deliciosa, riquísima. Déjame seguir probándolo. Qué buenas están. Un poquito más. ¿Brindemos? Brindemos. Por las arepas, y por los venezolanos y por los cubanos. Y por los cubanos también, claro. Qué combinación tan buena. Una combinación excelente. ¿Y qué te pareció en sabor? ¿El sabor? Bueno, lo único que puedo decir es que la hagan en su casa, el que no haya hecho arepas venezolanas, que las haga. Y yo no sé por la receta. Miren, delicioso, riquísimo. ¿Otra cosa le puedo decir? ¿Qué le puedes decir tú? Bueno, yo lo que quiero decir es que si usted que me está viendo o que nos está viendo es venezolano, que nos escriba en los comentarios qué piensa de esta preparación que hemos hecho de su país. Y si no es venezolano, bueno, lo que acaba de decir Albert, inténtelo, hágalo porque quedan deliciosas. Si usted es venezolano, vaya, ha probado muchas arepas, ha comido muchas arepas de niño. Si usted piensa que tenemos que mejorar algo de lo que hicimos, en los comentarios, una crítica constructiva y nosotros con gusto la aceptamos y mejoramos lo que estamos haciendo. Ahora, yo le digo a usted que esta está muy buena, riquísima. Ella y yo, porque yo la vivo a ella, vamos a seguir haciendo arepas de aquí para adelante. Seguro. ¿Y vamos a seguir probando o pasamos para los ingredientes? No, ahora vamos a pasar para los ingredientes para que ustedes aprendan a hacer estas arepas, el que no las haya hecho nunca, y aprenda a hacerlas. Los ingredientes. Ya vieron los ingredientes, todo lo que necesitan para preparar estas delicias venezolanas. Además, los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. ¿Y para qué? Bueno, porque en estas redes nosotros siempre estamos publicando videitos cortos, fotos
Y bueno, ustedes nos escriben sugerencias de recetas que quieren que preparemos en los siguientes videos. Y lo otro, muy importante, miren, que se suscriban. Aquí en la esquinita, en el botón de suscribirse, es gratis, no le va a costar nada. Pero cuando se suscribe, buenísimo, nos estamos muy contentos. Y yo, mira, muy contento para poder llegar a la meta que dijimos anteriormente. Riquísimo, tan rico como estas arepas venezolanas. Y seguimos comiendo y nos despedimos por ustedes por ahora. Hasta el próximo video y seguimos con estas ricas arepas. Hasta, sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y seguimos aquí. Y seguimos. Ay, qué ricas están. Deliciosa. Y esta la salsita. ¿Quieres más?